Hola a todos, mi nombre es Mónica Jiménez y en esta edición del CIEI 2023 os vamos a presentar el simposio Atención Temprana, Nuevos Retos y Nuevas Tendencias con un equipo de profesionales en activo en el ámbito de la atención temprana y de la educación infantil. En primer lugar, queríamos agradecer a nivel general la participación a este simposio tanto al comité científico como al comité organizador, así como de manera más especial a la dirección de este congreso, donde ya son años participando como coordinadora del simposio, así que agradecer una especial mención a esta dirección. Para dar lugar a este simposio de atención temprana, nuevos retos, nuevas tendencias, en primer lugar contamos con el trabajo de la doctora Rosa Fernández Valero y su equipo, que van a llevar a cabo una ponencia sobre las ciencias de implementación en atención temprana, evidencias científicas y eficacia. Así que, Rosa, cuando quieras. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también al comité y a aceptar nuestra participación en el simposio que nos hacía especial ilusión participar en él. Voy a poner a compartir la presentación. Unos segundos para que se vea. Bueno, en esta presentación vamos a hablar de la ciencia de la implementación en atención temprana. Este trabajo ha sido realizado por la doctora Mónica Gutiérrez Ortega de la Universidad de Valladolid y la doctora Catalina Morales Murillo y yo como miembros de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. La ciencia de la implementación surge a partir de la brecha entre la investigación y la práctica que se encuentra tanto de las ciencias de la salud como de las ciencias sociales. Desde la ciencia de la salud encontraban dificultades en identificar intervenciones que estuviesen basadas en la evidencia, así como desde las ciencias sociales no confiaban en las investigaciones que evidenciaban sobre implementación en ese momento. De aquí surge la inquietud de definir qué es esto de las ciencias de implementación. La ciencia de implementación se define como la ciencia que estudia los métodos que promueven la incorporación de procesos efectivos desde la investigación a las prácticas profesionales en el día a día. El objetivo es comprender cuáles son los factores y los procesos que vinculan las intervenciones exitosas desde la evidencia y que estas intervenciones exitosas se puedan adaptar en los profesionales dentro de los contextos específicos en la implementación de su día a día y que se implementen con cierta fidelidad en cuanto a los procedimientos que identifican esa efectividad de las prácticas. La ciencia de la implementación, esta disciplina, pretende vigilar de algún modo y mejorar las habilidades de los profesionales en la implementación de intervenciones basadas en evidencia y poderlo hacer con un nivel de fidelidad de esta implementación que asegure la eficacia y la eficiencia de las prácticas que se estudian. De algún modo, lo que pretende es minimizar la brecha entre la investigación y la práctica y unificar y hacer realista esa investigación en relación a la práctica profesional que vamos implementando de forma diaria. Estamos hablando y hablamos de fidelidad y hablamos de prácticas basadas en la evidencia. Cuando hablamos de prácticas basadas en la evidencia nos referimos a que haya un uso consciente, explícito y juicioso de cuál es la mejor evidencia de implementación que tenemos disponible y que pueda ayudar a la toma de decisiones para la intervención o la planificación que se va a llevar a cabo. Es importante en las prácticas basadas en la evidencia que haya una transferencia desde los conocimientos que nos aporta la evidencia científica a las prácticas profesionales. Todo ello debe dar como resultado que haya una utilización de forma conjunta del conocimiento y de la práctica que nos ayude a tomar juicios clínicos en la implementación que vamos a llevar a cabo. Además, también tiene que permitir que haya una toma de decisiones informada por parte de las personas o familias que nosotros
atendemos desde los servicios de atención temprana y también debe tener una involucración en la formación académico-científica que se genera en este campo. La investigación y la práctica, como os decía, las prácticas basadas en la evidencia lo que permiten es integrar la investigación y la práctica. Sobre todo, generando también unos dominios que tenemos que tener en cuenta los profesionales a la hora de implementar esas prácticas basadas en la evidencia. Pues por una parte tendremos que buscar cuáles son las evidencias más fiables, cuál es la mejor evidencia que nos ayuda a la implementación. También vamos a tener que ver entre todos esos recursos y toda la evidencia, cuál de estas se ajusta mejor a las características del niño, la familia, los valores, las preferencias que tiene para tomar una decisión óptima en relación a la intervención, ¿no? Ese juicio, ¿no?, profesional que tiene que estar basado precisamente por integrar esa investigación en la práctica profesional y obviamente tener en cuenta esas características familiares que van a ayudar que esa práctica basada en la evidencia se pueda implementar con mejor o peor fidelidad. Es importante también que tengamos en cuenta que dentro del proceso de prácticas basadas en la evidencia, desde que nosotros empezamos, desde que lo reconocemos hasta que lo implementamos, pasa un tiempo. Y esto es todo un proceso de prácticas basadas en la evidencia hasta la implementación, desde el estudio. Bueno, lo primero que nos encontramos es que identificamos un problema en la práctica profesional y al cual tenemos que buscar soluciones accediendo a la mejor evidencia que actualmente o que en ese momento nos proporcione la ciencia. Tenemos que tener una evaluación crítica acerca de la evidencia y ajustar esa evidencia en cuál es la más acertada y cuál se ajusta más a la aplicabilidad de la misma dentro de los servicios. Posteriormente, una vez que tenemos esta selección y hemos generado una planificación de esa implementación, vamos a llevar a cabo la implementación de esa evidencia. Y no podemos dejar de lado que esa implementación tiene que tener una evaluación continua que nos ayude a la mejora y a identificar nuevos problemas que podamos detectar en ese proceso de implementación de las prácticas basadas en la evidencia. Otro concepto que vengo diciendo y que es importante que tengamos en cuenta dentro de la ciencia de implementación es el concepto de fidelidad. ¿A qué se refiere fidelidad? Se refiere al grado de integridad con el que nosotros implementamos de forma precisa programas, modelos, métodos que se llevan a la práctica y que implementamos en la práctica para conseguir los beneficios o los resultados que, de acuerdo a la evidencia, se prevén que tenemos que conseguir. Todo esto se detalla en métodos y modelos que están procedimentados para esa implementación y que aseguran desde la fidelidad y desde la evidencia unos resultados cuando se llevan a cabo con ese grado con el grado de integridad que comentábamos de acuerdo a la fidelidad. Es importante que tengamos en cuenta que para la fidelidad en la implementación es un constructo multifactorial y que todos los factores van a influir en que se pueda implementar de forma más o menos fiel. Desde los factores más externos, que son todos aquellos factores socioculturales en los que nos encontramos a la hora de implementar una práctica basada en la evidencia, bien sean a nivel cultural, a nivel religioso, por contexto político, a nivel sociodemográfico, las normas sociales en las que nos vemos, ¿no?, para poder llevar a cabo esa fidelidad. Después también vamos a tener que tener en cuenta unos factores internos que están relacionados con, sobre todo con los recursos que tenemos, la flexibilidad o no de la asociación, la organización, la institución a la que representemos, la legislación, si es más o menos favorecedora
de poder implementar, con qué recursos humanos o recursos técnicos contamos. Y por último, los factores individuales de las propias personas a las que nosotros estamos acompañando, bien sean familias o bien sean los niños. Vamos a tener que tener en cuenta también las características, ¿no? En este caso, familiares, para poder implementar prácticas recomendadas en atención temprana, desde, bueno, su situación socioeconómica, su situación socioeducativa y la percepción más precisa o más sensible que puede tener la familia en relación al desafío del desarrollo que presente su hijo. Tenemos que integrar y considerar todos estos factores y también saber que todos estos factores están relacionados entre sí, que funcionan como un sistema, ¿no? Este constructo es multifactorial y cada uno de estos factores están relacionados de forma íntegra y recíproca entre ellos. Además, también continuamente se están retroalimentando. También es importante que cuando hablamos de fidelidad encontremos o identifiquemos algunas barreras, ¿no?, que también encontramos para la fidelidad de la implementación. Desde las estructuras o las organizaciones, el clima organizacional que sea poco flexible, hasta que haya ausencia de políticas que puedan favorecer la implementación en mayor o menor medida, o incluso los métodos o modelos que acojamos, ¿no?, para implementar, que nos permitan poder valorar el grado de fidelidad o no con el que estamos implementando. También algo que dificulta la fidelidad de implementación, pues puede ser la escasez de recursos humanos, la escasez de tiempo, la escasez de materiales que podamos contar dentro de nuestras organizaciones o nuestros servicios para la propia implementación, así como la escasa formación que puedan tener los profesionales que complementan el servicio o la inestabilidad laboral. También uno de los factores más significativos y el que más prevalencia está teniendo en las dificultades de implementación con fidelidad de prácticas recomendadas en atención temprana son las actitudes de los profesionales. Pues la falta de buscar una visión común en relación al desarrollo global del niño o la dificultad por encontrar coordinación para las intervenciones o incluso también las dificultades de implementación por actitudes de resistencia pueden causar y son ahora actualmente las que más prevalencias tienen en las dificultades de implementación. Bueno, todas estas dificultades, ¿cómo podemos evitarlas? Pues sobre todo los autores nos hablan de generar prácticas que estén basadas también en la humildad, más allá de la evidencia, y después también generar intervenciones que tengan elementos comunes en todo el servicio, ¿no? Como que haya establecido claro un conjunto de actuaciones o recursos que se puedan implementar en los contextos de trabajo del servicio de atención temprana, en este caso. Bueno, la fidelidad de la implementación también cuenta con diferentes dimensiones a nivel organizacional que nos pueden ayudar a implementar en mayor o menor calidad esa fidelidad. Desde los contextos, que decíamos que eran muy importantes, tener en cuenta esos contextos donde vamos a implementar, ¿no?, la fidelidad de la implementación, lo veíamos también dentro de esos factores del constructo de prácticas basadas en la evidencia, hasta, bueno, cómo vamos a implementar teniendo en cuenta la consistencia de la implementación, la calidad de la implementación que estamos llevando a cabo y la satisfacción que provee no solo a los profesionales, sino también a las personas que acompañamos. Y esto va a tener una influencia también sobre la eficacia de la intervención, es decir, los resultados que nosotros obtenemos, si se acercan o no y tienen una coherencia y un sentido con la
con lo que nos está diciendo la ciencia de los resultados que podemos implementar. Entonces, a la hora de implementar la práctica tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones hacia la implementación. En cuanto a la fidelidad de implementación, cuando hablamos de esos factores contextuales, es muy importante que trabajemos sobre las especificaciones del programa, es decir, cómo se promueve y con qué, cómo se va a cumplir la fidelidad de implementación, cómo se va a evaluar el nivel de exposición que tenemos de esa implementación, la calidad, ¿no?, con la que vamos a implementar un modelo de intervención, las especificaciones sobre ese modelo de implementación y la evaluación que nosotros llevemos a cabo de ese modelo para verificar que hay más o menos implementación en la misma. Cuando hablamos de la fidelidad de la implementación propiamente dicha, tenemos que tener en cuenta, bueno, sobre todo esos factores que favorecerán la implementación. Cómo pueden ser componentes críticos, ¿no? La consistencia de la intervención puede ser un componente o la calidad o la satisfacción, pues tenemos que tener en cuenta esos componentes críticos que pueden estar poniendo en riesgo también la fidelidad de la implementación. Y cuando hablamos de la eficacia en la intervención, bueno, pues tenemos que tener también en cuenta que con una falta de fidelidad en la implementación, vemos que hay programas o prácticas que son menos eficaces, menos eficientes y que producen menos respuestas también predecibles a lo largo del proceso de intervención. Cuando encontramos programas donde sí que hay una implementación con más fidelidad a esos modelos o prácticas que mencionábamos y tienen también un proceso de evaluación de esa fidelidad, vemos que los resultados son 2 o 3 veces superiores a cuando no llevamos a cabo esos procesos de implementación y de fidelidad. Por tanto, es importante, ¿no?, que desde la ciencia de la implementación acojamos prácticas que estén basadas en la evidencia, modelos que podamos seguir con una fidelidad y que nos permitan evaluarlos y nuevamente seguir el ciclo de mejora que de alguna manera por los que apostamos los servicios de atención temprana. Muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa, por la ponencia. Las preguntas, dudas, cuestiones que surjan en relación las irán comentando los asistentes en ese apartado que nos van a habilitar para nuestro simposio. Así que nada, pues quedamos a vuestra disposición para resolver dudas. Bueno, quedan, que no nos incluimos aunque trabajemos en el mismo marco, para resolver todas esas cuestiones que surjan. Bueno, a continuación tiene la palabra María Pilar Rocamora Bernal. Ella también trabaja en la Universidad Internacional de La Rioja junto con otra parte del equipo de INAD, así como con profesionales de la Universidad de Valladolid, donde van a hablar sobre la intervención a través de las prácticas centradas en la familia en población con trastorno del espectro autista a través de un scoping review. Así que, Pilar, cuando quieras, pues puedes ir compartiendo pantalla y nos van a hablar sobre esas prácticas centradas en la familia y el cambio, ¿no?, que ha supuesto de paradigma actualmente dentro del marco de la intervención temprana. A ver, está cargando. En primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo para este simposio. Es un placer poder hablar sobre evidencia, sobre ciencia y sobre todo toda esta parte relacionada con atención temprana y el autismo, ¿vale? Estas prácticas centradas en la familia. A ver. Vale, pues como ya ha comentado Mónica, un placer, yo soy Pilar, ¿vale? Y vamos a hablar sobre la scoping review que realizamos tanto yo como Catalina Morales
Rosa Fernández y Mónica Gutiérrez, relacionando las prácticas centradas en la familia en atención temprana y la población con autismo. Entonces, en los últimos años se contempla un aumento en la evolución de la investigación en atención temprana, ¿vale? Y sobre todo desde este enfoque de la implementación de las prácticas recomendadas. Y más aún enfocadas especialmente a las prácticas centradas en la familia. Y por otro lado nos encontramos que el trastorno del espectro autista, TEA, ¿vale? A partir de ahora, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más diagnosticados en la primera infancia, ¿vale? Pero no conocemos realmente esa influencia de este cambio de paradigma que se está aconteciendo dentro de este diagnóstico, ¿vale? Que ahora mismo tan presente tenemos en atención temprana. Entonces, para poder entender mejor lo que hemos encontrado, es esencial que tengamos claros estos tres pilares que son fundamentales para este estudio, ¿vale? Por un lado, tenemos que tener en cuenta la atención temprana, que ya desde el siglo pasado está viviendo una transformación de su paradigma enorme, dando el salto desde esas prácticas más clínicas a las prácticas más recomendadas, más centradas en la familia. Entonces, de esta forma, podemos ver al niño y a su familia desde un enfoque más biopsicosocial, teniendo en cuenta pues tanto al niño como a su núcleo familiar, como a todos esos mesosistemas que van interaccionando entre ellos, de los que tanto nos habla Bronfenbrenner y más ese área, ¿vale? Entonces, la forma de intervenir de los profesionales también cambia. Entonces podemos trabajar desde un enfoque más transdisciplinar, ¿vale? Que tenemos un profesional de referencia y dejando esa visión más interdisciplinar en la que varios profesionales trabajaban con el niño de forma independiente, y cambia el rol del profesional, pasando más a ser un facilitador y no tanto actuando como experto. Entonces, de aquí, de estas prácticas recomendadas, nos centramos en las prácticas centradas en la familia, ¿vale? Entonces, algunas de estas características añadidas ya a las que hemos mencionado son ese desarrollo dentro del entorno natural, ese enfoque en el empoderamiento, en la capacitación de esa familia que tan importante es, ¿vale? Y más aún dentro del autismo, y en ese desarrollo de los recursos para poder hacer ese colchón que al final va a hacer que puedan dar buenos resultados en sí. Entonces, dentro de las prácticas centradas en la familia hay varios modelos, varios enfoques, ¿vale? Pero que llevándolos con fidelidad, son súper eficaces. El modelo basado en rutinas de McWilliams, que tiene en cuenta sus actividades cotidianas que ocurren en casa, en la escuela, en su comunidad, ¿vale? Para poder identificar y aprovechar todas esas oportunidades de aprendizaje que al final potencian el desarrollo del niño a través de esa capacitación familiar, mediante el uso pues, de diferentes herramientas tipo Ecomapa, entrevistas basadas en rutinas, elaboración de objetivos funcionales, ¿vale? El modelo de Selden y Rush, que trabaja también bajo una estrategia que son más bien adaptadas desde el coaching, ¿vale? Es como un medio de acompañamiento a la familia dentro de ese proceso de capacitación y de empoderamiento familiar. O el modelo que es prevenir, enseñar y reforzar de Bailey y Blair, que al final se encuentra dentro de ese apoyo conductual positivo y se utiliza sobre todo para niños con problemas de conducta que son graves, pero para poder trabajar dentro de su entorno natural y aprovechando toda esa base. Y por último tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, el TEA. Se estima que ya 1 de cada 100 niños aproximadamente tiene un diagnóstico de TEA, y tratándose un trastorno del neurodesarrollo, lo esperado es que se vean las primeras señales en los primeros años de nacimiento. Entonces, debido a sus características de diagnóstico, es imprescindible poder acompañar en la capacitación de esas familias y no limitar la intervención al tiempo conjunto del terapeuta y el niño, sino favoreciendo más bien esa tríada de terapeuta, familia, niño, y poder potenciar su desarrollo y el funcionamiento del niño dentro de sus entornos naturales. Al final, muchos estudios ya han desvelado que el diagnóstico de autismo tiene un gran impacto en el bienestar familiar. Aumenta el estrés parental, aumenta la angustia, hay una disminución de la autopercepción de capacidad de la crianza, y ya se veía venir que las prácticas centradas en la familia podía ser una muy buena solución para todo esto que reportan estos estudios.
Entonces, con esta revisión se puso como objetivo principal conocer la eficacia de las prácticas centradas en la familia cuando se llevan a cabo en entornos naturales, en los que hay presencia de este diagnóstico, siendo también realmente de interés conocer ese impacto en el bienestar familiar, en la reducción del estrés y de la ansiedad que hay dentro de la familia. Entonces se plantearon para eso dos preguntas de investigación a las que hemos intentado darle respuesta, ¿vale? Siendo esta si existe un vínculo entre la intervención mediante prácticas centradas en la familia y las variables relacionadas con el bienestar familiar, y si existe un vínculo entre la intervención a través de prácticas centradas en la familia y el alcance de los objetivos de desarrollo por parte de nuestros niños con TEA. Entonces, para dar respuesta a estos objetivos planteados y a las preguntas de investigación, se optó por realizar un scoping review, ¿vale? Entonces, de esta forma se pretende realizar una revisión de la literatura científica relacionando las prácticas centradas en la familia en niños y niñas con TEA, en edades de 0 a 6 años, que son las que están dentro de la atención temprana, y sus familias, conociéndolo dentro de los últimos 10 años. Y para ello este estudio se realizó siguiendo el protocolo PRISMA. Entonces, en cuanto a esos criterios de inclusión y de exclusión, se plantearon según los indicadores picos del estudio, teniendo en cuenta como criterio de inclusión aquellas familias con hijos con TEA de 0 a 6 añitos, que fueran estudios empíricos, que estuvieran publicados tanto en inglés como en español como en portugués, ya que hay una gran cantidad de literatura en ese idioma. Entre 2011 y 2021, que fue cuando se realizó este estudio, implementados bajo algún enfoque de prácticas centradas en la familia. No escogimos un modelo específico, siempre que proporcionen la suficiente información para dar respuesta a nuestro objetivo de estudio. Como criterio de exclusión, se descartaron aquellos estudios teóricos que no fueran empíricos o fueran tesis doctorales, los estudios a los que no tuviéramos acceso a la lectura de sus actas, aquellos estudios que contuvieran población de niños fuera del rango de edad o que no tuvieran una muestra lo suficientemente significativa de niños con TEA, y que la eficacia de la intervención no fuera lo suficientemente significativa, que no tuviéramos la fecha de publicación o que no contuviera el modelo de prácticas en la familia. Entonces, para ello se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos, ¿vale? Obteniendo un total de 547 estudios de esas 4 fuentes, ¿vale? Añadimos 4 artículos más que nos encontramos como relevantes fuera de esas bases de datos, y en total fueron 551. Al final, los términos de búsqueda que se incluyeron en diferentes combinaciones fueron las siguientes palabras claves que se muestran, y en segundo lugar se buscaron artículos adicionales a partir de las listas de referencia de diferentes revisiones que ya existían, aunque no fueran directamente relacionadas con este tema, pero que sí que tenían un vínculo. Entonces, por último, se intentó contactar con los autores en el caso de que faltara algún dato o si no se podía acceder al estudio en sí, ¿vale? Y una vez detectados todos los duplicados, que fueron 62, los artículos se seleccionaron de forma independiente por 2 autoras con base en el título y en el resumen, ¿vale? Teniendo en cuenta esos criterios de inclusión y de exclusión. Al final se excluyeron 556 artículos porque no respondían a esos criterios, y en el caso de que hubiera duda o desacuerdo, se revisaron de nuevo los datos con un tercer autor hasta llegar a un acuerdo. Entonces, finalmente, tras la revisión del texto completo, se excluyeron 20 artículos y nos quedamos con 13. Entonces, todos los estudios seleccionados incluían prácticas centradas en la familia, pero solo un 38% valoraban realmente la eficacia de intervenciones mediante prácticas centradas en la familia. 2 estudios investigaron la eficacia del programa de prevenir, enseñar y reforzar. Un estudio analizó la eficacia de musicoterapia centrada en la familia y otro valoró la eficacia de una terapia psicoeducativa centrada en la familia.
y tras analizar los datos de los estudios seleccionados, 10 de ellos se realizaron fuera del contexto español y al considerar el número total de participantes de los 13 estudios, el total fue de 227, pero solo se pudieron incluir en esta síntesis 850 participantes, ya que son los que hacían realmente referencia a niños con diagnóstico de TEA, el cual representa al final pues, un 41,93% de los participantes. Entonces, en cuanto a los resultados, y para dar respuesta a esa primera pregunta de investigación referente a si existe un vínculo entre la intervención mediante prácticas centradas en la familia y las variables relacionadas con el bienestar. Hemos encontrado varias respuestas, pero todas van encaminadas al mismo punto, ¿vale? 2 de los estudios relacionados con el programa de prevenir, enseñar y reforzar ya nos reportaron un aumento del bienestar familiar, una mayor generalización con éxito de nuevas rutinas y una satisfacción con la intervención y los resultados obtenidos mayor, ¿vale? Y por otro lado, el estudio de Cosio y colaboradores trasladó un aumento en el empoderamiento de las familias, cuando ellas formaban parte de la creación de esas estrategias con sus hijos y se sentían mucho más apoyadas durante ese proceso. Después, el estudio de Fernández Valero y colaboradores informó menos puntuaciones en empoderamiento familiar en comparación con otros trastornos y síndromes de la primera infancia, denotando, por tanto, la necesidad de dotar de mayores recursos y apoyos a las familias con hijos con TEA, siendo totalmente viable cuando la intervención se realiza mediante prácticas centradas en la familia. Y por otro lado, 4 estudios trasladaron una mejora en la percepción de autoeficacia de los padres y un aumento en su confianza, mayor capacitación también. Por tanto, al final, eso provoca un aumento en el bienestar psicológico de las familias. Y Meyer y colaboradores señalan que las familias se sintieron más respetadas, escuchadas ante sus preocupaciones y mejor atendidas ante sus necesidades cuando la intervención se realizaba a través de este enfoque centrado en la familia. Y por último, Robles Bello y Sánchez Teruel trasladan que el estrés parental está directamente relacionado con el apoyo que reciben, obteniendo una notable mejora cuando la intervención se realizó bajo ese enfoque de prácticas centradas en la familia. Entonces, en cuanto a nuestra segunda pregunta de investigación, que fue referente a si existe un vínculo entre la intervención a través de prácticas centradas en la familia y ese alcance de los objetivos de desarrollo por parte de los niños y niñas con TEA, son varios los artículos que arrojan información sobre ello y al final trasladan que la intervención a través de prácticas centradas en la familia ayudó a la modificación de las conductas más disruptivas y más problemáticas de esos niños y aumentaron las conductas alternativas dentro de sus rutinas, aspecto que al final es esencial para poder generalizar los aprendizajes de los niños con TEA. Y por otro lado también encontró un menor número de profesionales iba a ayudar al funcionamiento de esos niños, aspecto que desde las prácticas centradas en la familia se trabaja a través del profesional de referencia y su intervención se hace de forma transdisciplinar, por lo que al final reportan mejoras significativas en todas esas áreas de medida que al final perduraron también durante más tiempo tras su implementación y la adquisición cuando la intervención se realizó bajo este enfoque. Para concluir, la gran mayoría de los artículos incluidos en esta revisión muestra una mejora en la autoeficacia percibida por los padres, hay una mejor percepción de eficacia de estas prácticas en el día a día de sus hijos, una mejora de la intervención mediante prácticas centradas en la familia, se plasma una reducción del estrés de los padres y la familia más cercana de estos niños con TEA, que a su vez se ve reflejado en una mejora en su relación. Entonces, también se ve que las familias que implementaron programas de prácticas centradas en la familia como forma de intervención mostraron un aumento en la permanencia de los logros que alcanzaron a lo largo del tiempo y muy probablemente ha fomentado el traslado de la intervención a sus entornos naturales, ¿vale? Sin necesitar sacar lo aprendido desde el despacho a sus rutinas. Y por otro lado, también se percibe una reducción directa del estrés cuando la intervención se realiza mediante prácticas centradas en la familia, dando pie así a un aumento del apoyo
que la familia percibe, mejores relaciones dentro y al final pues todo esto lleva a un aumento del bienestar, que es lo que pretendíamos encontrar. Y por último, añadir que las prácticas centradas en la familia con niños con TEA dota de una mejora en el empoderamiento y en la capacitación familiar y una mejora en la comprensión de esas fortalezas y esas necesidades que al final pueden tener estos niños, que es un aspecto esencial para una correcta inclusión de nuestros niños en su entorno. Ya para finalizar y siempre con esa visión de mejora y de apertura de puertas a futuras líneas de investigación y que estoy segurísima que serán súper enriquecedoras, señalar que la investigación del tema es muy escasa y ha habido mucha dificultad para poder encontrar una muestra lo suficientemente grande para que tenga suficiente peso. Esa dificultad para medir de forma objetiva ciertas variables que se necesitan tener en cuenta también ha dificultado mucho y la dificultad diagnóstica dentro del rango de edad, ya que aunque se trate de un trastorno del neurodesarrollo, muchas veces nos encontramos con diagnósticos alargados en el tiempo, englobados dentro de una sospecha y esa gran heterogeneidad que al final intragrupo que hay dentro del espectro que se ha encontrado en gran parte de los estudios. Y en cuanto a prospectiva, ya que nos encontramos manos a la obra con más estudios que puedan arrojar luz en futuras investigaciones, futuros simposios o congresos, que estaremos encantadas de compartir. Sería súper interesante trabajar de forma directa con esta población para tener estudios de calidad que arrojen datos sobre, sobre todos estos aspectos que estamos intentando medir y tener en cuenta la comparación entre diferentes tipos de enfoque e intervenciones para poder contrastar con mayor nitidez su eficacia dentro de esta población en concreto. Y por mi parte, muchas gracias por escucharme, por formar parte de este simposio y quedo atenta a cualquier duda, inquietud y aportación que se pueda realizar. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Desde luego que ahora no podemos, ¿no?, atender todas esas peticiones, pero yo particularmente sí que me he quedado con alguna cuestión, sobre todo más alguna sinergia para poder establecer después, ¿no?, sobre todo por ese trabajo relacionado con el neurodesarrollo. Así que hablaremos y por supuesto podremos seguir colaborando en diferentes simposios. Así Será que un placer. seguir trabajando. Gracias, Pilar. Bueno, pues a continuación tiene la palabra la doctora Mónica Méndez de la Calle, es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora de la Universidad Antonio de Nebrija. Ella también va a hacer una propuesta innovadora con un nuevo enfoque de intervención docente, con ese nuevo modelo, ¿no?, de practicar la tutoría en educación infantil, para que no solo nos centremos en esa parte académica, ¿verdad?, y social de los niños, sino ir un pasito más allá, con la ponencia titulada El empleo de la tutoría en la educación infantil. Así que, compañera, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias. Ante todo, agradecer al Congreso mi participación en el mismo y a todas las personas que vamos a formar parte de él y que vamos a participar de este intercambio. Siempre agradecerlo porque es la única forma de que vayamos avanzando y de que consigamos dar pasitos hacia adelante en la intervención educativa. La propuesta que os traigo hoy a la mesa es una propuesta sobre el enfoque que podemos ofrecer a los docentes de educación infantil sobre el empleo de la tutoría mientras están ejerciendo la docencia con los peques y cómo podemos reenfocar un poco esta perspectiva. Es un poco la estructura general de lo que vamos a seguir en los próximos minutos y como introducción para poder dar punto de partida al tema, la tutoría en sí da respuesta a demanda de muchísimos o de distintos elementos que van a interferir o que van a condicionar la evolución del mismo. Es muy importante tener en cuenta que cuando estamos hablando del docente y del tutor de educación infantil como acción tutorial, como elemento fundamental de la acción tutorial, no estamos hablando solo de las cuestiones vinculadas al desarrollo del currículum y la intervención que se debe dar en este ámbito más allá de lo académico, sino dentro
del propio desarrollo de los estudiantes, sino que vamos a tener que ir dando respuesta a distintas demandas, como va a ser de la propia institución educativa donde se ejercen la docencia, las demandas de las familias, de nuestros estudiantes, una respuesta a los cambios sociales y a los cambios que nos vamos a encontrar en el entorno más cercano y en el entorno más abierto, dado que inevitablemente va a afectar en conceptos básicos que forman parte del día a día de la vida académica y en conceptos básicos de la realidad que se van a ir encontrando nuestros estudiantes según van construyendo esa propia idea de realidad y las propias necesidades de los estudiantes. Estos estudiantes de educación infantil que cada día presentan un reto distinto. Dentro de este marco tan amplio y tan variado nos encontramos al docente de educación infantil como tutor, como un elemento clave para que veamos cómo podemos desarrollar esa acción tutorial en el futuro. Tenemos que poner en el foco de atención dos elementos muy importantes. Es que esta acción tutorial va a condicionar o va a favorecer el desarrollo de la personalidad y de la identidad personal de nuestros estudiantes, no solo esos elementos de vida académica, sino dentro de la idea de identidad personal en un concepto mucho más amplio. Y se mide incluso como indicador en algunos casos de la calidad de un centro educativo, donde si los procesos académicos son de una elevada calidad, pero vamos dejando a un lado esa acción tutorial, el propio proceso educativo y el propio proceso académico pierde valor dentro de la vida del centro educativo. Para todo esto va a ser fundamental tener en cuenta la formación docente. eh, para poder desarrollar todas las acciones y todos los retos a los que nos enfrentamos como docentes, es fundamental que recibamos una formación específica para ello y aquí se lanza la base teórica y un poco los principios fundamentales para el desarrollo de esta formación docente que se propone. A día de hoy, la acción tutorial pasando un poco el límite incluso de las propias concepciones teóricas, nos vamos a encontrar que dentro del propio marco legislativo se le va dando nombre y va apareciendo de una forma mucho más patente en los documentos. En la Ley Orgánica 3/2020 nos vamos a encontrar como la tutoría se cita de forma explícita como uno de los elementos fundamentales a los que los docentes y el centro educativo tienen que dar respuesta. Es por esto que podemos poner en el eje del centro de la acción de los tutores de educación infantil la propia acción tutorial como una herramienta clave para utilizarlo como un precursor del cambio de los retos a los que se enfrentan estos docentes. Como funciones fundamentales las vamos a poder agrupar en tres ámbitos, con los estudiantes, con los docentes y con las familias. Este pequeño triángulo es fundamental porque en muchas ocasiones cuando hablamos de la acción docente estamos hablando de otros niveles educativos, nos centramos mucho en el intercambio que el tutor va a hacer con los propios estudiantes en sus horas de tutoría y en el día a día que tiene con los estudiantes. Cuando estamos hablando de estudiantes de educación infantil, en este caso en concreto, vamos a ver que incluso la importancia de los otros dos elementos, como son el resto de los docentes y las familias, cobran aún más importancia, porque estando hablando de un sector de población que todavía no es del todo autónomo y que está en un proceso de construcción de la realidad y de sí mismo, tenemos que generar facilitadores. Y todos esos facilitadores son los elementos que estamos alrededor de ellos y todos los profesionales que intervenimos con ellos. Es por esto que la acción docente no debe de centrarse, la acción tutorial no debe de centrarse solo en los estudiantes, sino que no tenemos que poner en el punto de mira a las familias y el resto de los docentes que forman parte de la institución educativa. Como funciones más específicas, vemos que se nos amplía mucho el rango de funciones al que se enfrentan los tutores de educación infantil. Vamos a estar hablando de todas las cuestiones dentro del aula, como son localizar dificultades del aprendizaje, la resolución de conflictos. Vamos a ir a la colaboración con otros docentes del centro educativo, como hablábamos, una evaluación de los procesos de aprendizaje y un desarrollo específico de un plan de acción tutorial individual que cada docente va a poder desarrollar de forma diferenciada. Pero además también hablamos de este impacto más amplio donde van a ser un elemento fundamental para la mejora o para el cambio de la relación de la comunidad educativa con el entorno social, sobre todo con el entorno social más próximo y va a tener que ser una figura de asesoramiento para todos los elementos que están vinculados a estos estudiantes, compañeros del centro educativo,
personal que trabaja con estos peques en otro horario fuera del horario escolar, como profesores particulares o algún tipo de seguimiento como pueden ser psicológico y dentro de este ámbito las familias y el resto de los compañeros, como decíamos. Y sin duda cobra también una importancia muy fuerte en la mediación familiar. En concreto, en este ámbito de la educación infantil, en este ciclo educativo, va a ser una herramienta fundamental. El tutor va a ser el principal profesional con el que las familias tengan contacto que esté especializado en el desarrollo infantil y en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. El resto de las personas con las que hablan generalmente no son personas formadas y que trabajen en activo en este ámbito. Por tanto, la figura del docente y en este caso del tutor se va a convertir en una herramienta muy, muy importante para la gestión que las familias hagan del propio desarrollo de sus hijos. Para esto es fundamental que todos los docentes conozcan el proyecto de acción tutorial y desarrollen y emprendan un propio proyecto personal a lo largo del tiempo que vayan modificando y acelerando. La pregunta más importante, y esto os lo venía anticipando, es ¿a quién tutoriza en educación infantil? ¿Tutorizo solo a los estudiantes o también tutorizo de alguna manera a estas familias y a los agentes familiares más próximos con los que estos peques pasan el día a día, ¿no? ¿Con quién hablo? ¿Con quién intervengo? Es importante que aclaremos o que veamos que una de las dudas que suelen tener los docentes cuando les hablamos de la acción tutorial es que las primeras veces que se enfrentaron a esto no tenían la formación suficiente. Podemos verlo en el testimonio de propios docentes recogidos en Mende 2017, donde son los propios docentes los que dicen haber tenido una falta de formación previa ante este tipo de situaciones y con esto generamos un espacio en el que vemos que dentro de que se pueda ver y se van incluyendo los programas formativos de los magisterios, la formación previa respecto a esto, nos tenemos que enfrentar a qué hacemos con los docentes que ya están en activo. Y de ahí una propuesta de formación permanente donde los docentes se puedan formar en esto una vez que ya están trabajando, pero lo puedan hacer con una base teórica distinta. De aquí nace la idea de generar una formación permanente para los docentes de este país, de España, donde se vaya a trabajar de forma específica la acción tutorial y un nuevo enfoque sobre la acción tutorial centrado en este desarrollo global, en este desarrollo integral de los distintos planos de la personalidad, no solo dentro del plano académico, para que los tutores puedan ejercer sus tutorías con una formación más consistente al respecto de esto. Dentro de la Ley Orgánica 3/2020 nos encontramos de nuevo una referencia en la que los procesos educativos deben de adaptarse en conocimientos y métodos a la evolución de lo que van sucediendo en las ciencias, en las didácticas específicas y los cambios sociales que nos vamos a encontrar. Esto lleva a la acción docente a atender al momento histórico y social en el que se encuentran y con ello a los docentes acoger este guante que se nos echa sobre cómo incorporar la tutoría y la acción tutorial dentro de los procesos de enseñanza de una forma mucho más activa. Con esto llegamos a la propuesta de innovación en sí, tratando de hacer un breve resumen en qué consiste y cuáles son las bases para esta propuesta de innovación. El objetivo general va a ser ofrecer una visión innovadora donde los docentes puedan estar formados para generar una propuesta de un proyecto de acción docente diferente que tenga en cuenta y que tenga en consideración los ámbitos de desarrollo personal más complejos para los estudiantes y en todo lo que las necesidades que van a poder encontrar en las familias. Dentro de los objetivos específicos nos vamos a quedar con generar, en esta propuesta formativa, generar un espacio de discusión sobre los distintos enfoques y usos que se pueden hacer de la acción tutorial, poder analizar la influencia que tiene la familia y que va a tener la escuela en este desarrollo de la personalidad de los estudiantes, favorecer un uso innovador, alternativo y novedoso de la tutoría con respecto a otros usos que nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo y sobre todo analizar y poner sobre la mesa las limitaciones y dificultades de este cambio de paradigma para no perder de vista que sea un paradigma que siempre construya y suma a distintos elementos, pero no dejemos nada en el camino que a día de hoy ya esté funcionando. Tiene la intención de ser una propuesta de formación anual en el que se haga una sesión mensual
donde los docentes vayan a partir de una presentación del tema al trabajo de los distintos ámbitos a finalmente aportar unas conclusiones y los contenidos de la misma están presentados en este cronograma que podéis ver, pero también se van a ir profundizando en distintos ámbitos según la necesidad del claustro docente, atendiendo un poco a las necesidades, como decíamos, de adaptación al contexto social y al momento histórico que cada escuela va a estar viviendo dependiendo de dónde se desarrolle esta propuesta de innovación. Una de las claves fundamentales para ello va a ser las metodologías con las que se van a llevar a cabo las sesiones, tratando de ofrecer una metodología alternativa a lo que estamos acostumbrados sobre las formaciones permanentes en adultos, donde las sesiones van a ser solo una vez al mes con la intención de que puedan ser de alta intensidad, pero de baja frecuencia para no saturar al profesorado y donde su implicación tenga que ser muy, muy, muy alta. Vamos a emplear la metodología de la asamblea para poder trabajar sobre todo los conceptos iniciales y el punto de partida de cada una de las sesiones, la asamblea como punto de partida de cada una de las sesiones que se van a desarrollar. Flipped Classroom, tan empleado ahora en muchos distintos modelos educativos, donde en el trabajo con docentes y con adultos está probado que funciona mejor cuando estamos en edades más autónomas, aunque vamos a generar ese espacio de trabajo de los contenidos iniciales, vamos a dar un espacio dentro del propio horario de las sesiones para evitar esa sobrecarga, como decíamos, de los docentes en el desarrollo de estas tareas. Vamos a trabajar mediante juegos en el aula, tratando de que los contenidos se puedan integrar y favorecer ese aprendizaje significativo, pasando siempre por la reflexión y el trabajo de conceptos y de construcción de conceptos nuevos, y qué mejor que hacerlo a través del juego. Y el brainstorming para la resolución de conflictos, dado que vamos a trabajar mucho con casos prácticos y con sesiones que requieren una resolución de cómo haríamos esto o cómo vamos a hacer esto cuando se presente en un aula, y por tanto necesitaremos de un trabajo de resolución de problemas muy, muy pragmático. Y finalmente el role-playing, que será una de las herramientas y de las metodologías fáciles, dado que vamos a poner a los docentes en todas las situaciones y en todos los roles que se puedan ir encontrando en el empleo de la tutoría. Finalmente, y con esto os cuento el ejemplo de 3 actividades muy cortitas en distintas sesiones. El ejemplo de una actividad, de la actividad inicial que haríamos en la sesión 1. En la sesión 1 es dar este punto de partida sobre qué es la tutoría en educación infantil. Como vemos, los distintos pasos de la actividad partirían de ese Flipped Classroom, donde los docentes buscarán una información inicial sobre las tutorías de la educación. Haremos una asamblea para hacer una puesta en común y el diseño general de un mapa conceptual del concepto, donde deberán además añadir las aportaciones personales de qué implica para ellos la tutoría en educación infantil, y en específico diferenciando la educación infantil con el resto de los programas para ver qué es lo que caracteriza y qué es lo que define en concreto este ciclo educativo respecto al uso de la tutoría. En la sesión intermedia, cuando ya se han trabajado los contenidos, llevaremos a cabo un role-playing donde vamos a presentar 4 casos prácticos en los que de forma rotativa todos los docentes en algún momento serán familia, persona vinculada a la familia, especialista externo o docente, para que podamos ver cuáles son los pasos y cuál es la guía a la que podemos llegar sobre cómo enfrentarnos a situaciones que se salen de la norma y que requieren de una atención diferenciada. Y finalmente, en la penúltima de las sesiones, cómo vamos a resolver el generar una implicación elevada en los claustros educativos, que normalmente suele ser una de las dificultades más fuertes en los centros educativos, donde además el ciclo de educación infantil suele mantenerse un poco al margen del resto del claustro y necesitamos un trabajo mucho más colectivo. Por ello, vamos a trabajar a través del brainstorming, viendo un poco cómo resolverían esos 2 casos prácticos que se van a presentar en este caso, y finalmente tendrían que incorporar una reflexión personal en cada uno de ellos para tratar de generar finalmente una nube de ideas sobre de todo lo que se ha ido trabajando desde la propuesta de innovación, que deben incorporar ellos de lo que ya tenían de su experiencia profesional docente, y de esta manera generar un corpus de conocimiento que tenga muy en cuenta la realidad
de las aulas educativas y donde ellos tengan el altavoz para poder expresar lo que han aprendido de su experiencia docente y compartirlo con el resto de sus compañeros. Finalmente, como conclusiones, hablar de que esto se centra en un nuevo enfoque, en tratar de ofrecer a la acción tutorial la importancia y el peso que tiene en el ciclo de educación infantil, donde se genera un espacio sólido para la reflexión docente y la construcción de un proyecto individual que se base en unos contenidos teóricos y no solo en el buen hacer de los docentes, midiendo el impacto de la tutoría que suele tener en las familias y en los estudiantes de forma directa y finalmente recordando que la formación permanente de los docentes es lo que nos mantiene cerca de la realidad educativa en la que vivimos y atendiendo a los problemas del momento en el que nos encontramos y no a problemas que quizá estaban en otro momento o que están por venir. Con esto presento las referencias fundamentales y recordad que como docentes estamos expuestos al cambio y a la mejora constante, así que no olvidemos eso de no hay que cambiar, somos como somos y cambiemos cada día para ofrecer un programa docente cada vez más sólido y fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Desde luego ha sido una propuesta totalmente atractiva, ¿no?, para los que nos dedicamos al ámbito de la educación infantil, así que gracias por tu participación. A continuación, otra de las propuestas que vamos a llevar a cabo también en educación infantil es la que está presentada por la doctora Manuela Pedregal y la doctora Patricia González, ambas profesoras de la Universidad Nebrija y pertenecientes al Grupo de Investigación, Pedagogía, Formación y Conciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, con la ponencia titulada Pedagogía de la muerte en educación infantil, una propuesta didáctica a través del álbum ilustrado, donde nos van a hacer entender, ¿no?, también cómo durante la infancia la muerte tiene que representarse como algo natural. Así que, cuando queráis. Muchas gracias, Mónica. Me confirmáis que lo veis, ¿verdad? Porque yo os he dejado de ver. Perfecto. Sí, ¿No sabes alguien pequeño? Sí, perfecto. Genial, gracias. Bueno, lo primero, agradecer al comité organizador del Congreso haber contado con nosotras y la aceptación de esta ponencia, porque bueno, por la temática que ya podéis ver, pues estamos muy agradecidas por poder seguir dando visibilidad. Y esta propuesta, como bien ha dicho Mónica, es Pedagogía de la muerte en educación infantil, una propuesta didáctica a través del álbum ilustrado. Bueno, pues la proponemos mi compañera Manuela Pedregal Valle y yo. Y vamos a comenzar ya contextualizando un poquito la muerte tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social. Es cierto que la muerte siempre ha suscitado un gran interés en el ser humano a lo largo de su historia y se ha tratado a través de muchas disciplinas, como puede ser pues, la antropología, la psicología, la sociología, pero es verdad que en el ámbito educativo pues, se ha presentado siempre como una cuestión de máxima resistencia pedagógica. Y es curioso porque desde lo que se llama o está muy de moda llamar educación para la vida, pues paradójicamente estamos excluyendo la muerte en esa educación. En el ámbito social, pues la muerte sigue siendo un tema tabú y además no solo eso, sino que lo asociamos a su faceta más dramática, más violenta y más devastadora, que quizá también esta imagen o esta faceta que tenemos de la muerte pues también está un poquito influenciada por los medios de comunicación, que al final son los que más hablan de la muerte, pero simplemente de un aspecto de ella, ¿no? Teniendo en cuenta todo este panorama social y el educativo, pues esa idea de proteger a los niños sobre la muerte o sobre todo lo que le rodea a ella, parece que viene más desde el condicionamiento adulto que tenemos, desde esa contaminación que tenemos los adultos, más que de la propia idea de muerte, ¿no? Por lo tanto, pues parece que pues plantearla desde un punto de vista educativo y pedagógico, como lo que vamos a presentar a continuación, requiere sobre todo hacer un trabajo previo, personal y profundo en cuanto al adulto para que nos permita apreciarla desde su dimensión más natural y más formativa. Nuestra propuesta se desarrolla dentro del enfoque radical inclusivo, que muy brevemente os lo vamos a explicar con una metáfora que solemos siempre poner, que es imaginar la educación como un árbol, ¿no? Tenemos aquí pues las hojas, algunos frutos, alguna rama, es decir, esa parte emergida del árbol, que siempre es lo que vemos,
Y llevándolo al ámbito de la educación, aquí lo que sería pues, las leyes educativas, el currículum, las TIC, el bilingüismo, la educación emocional, es decir, todas estas demandas sociales que se están tratando en educación y que son importantes de abordar, pero que quizá no son suficientes. ¿Y por qué? Pues porque nos estamos olvidando de una parte muy importante de un árbol, que es la parte que lo sustenta y que lo nutre, que son las raíces. Y aquí es donde nos encontramos con muchos temas radicales, ese radical viene de raíz, como puede ser la duda, el autoconocimiento, la humanidad y en el que estamos incluyendo desde nuestro enfoque la muerte también. ¿Quiere decir que estos temas no son importantes en educación? No, simplemente que no los estamos viendo como sociedad y por eso no los estamos demandando. Dentro de este enfoque, como tenemos ese tema que es la muerte, nosotros desarrollamos la pedagogía de la muerte. ¿Y qué es esto de la pedagogía de la muerte? Bueno, pues no es más que pues una parcela de la pedagogía que se destina a investigar todo lo relacionado con la inclusión de la muerte en educación y en la enseñanza. Nosotros desarrollamos dos enfoques para poder llevar a cabo la pedagogía de la muerte dentro de las aulas y ya aterrizando un poco en las aulas de educación infantil. Tenemos por un lado el enfoque de previo o de normalización y por otro lado el paliativo posterior o de acompañamiento. ¿En qué consiste cada uno de estos enfoques? Bueno, pues el enfoque de normalización es aquel que hace de la convivencia con la conciencia de la muerte y la finitud pues algo pues, natural y cotidiano y que atiende a todas las posibilidades didácticas y curriculares de distintas áreas y para todas las etapas educativas, sin necesidad de que haya ocurrido una muerte significativa. Y luego está el enfoque de acompañamiento, que quizá es ese enfoque con el que más relacionamos pedagogía de la muerte la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Que es el momento pues, en el que ocurre una muerte significativa y tenemos que hacer ese proceso de acompañamiento. Aquí nosotros añadimos una vertiente que es que ese acompañamiento no lo tenemos idealizado o relacionado con la figura del psicólogo, que es como normalmente se suele hacer, sino que proponemos que ese acompañamiento se oriente desde la acción tutorial, en primer orden y sobre todo en las etapas de educación infantil, que es la que estamos abordando ahora. ¿Por qué? Pues porque consideramos que el tutor o la tutora en educación infantil es la figura de referencia que tienen los peques y porque es la figura más cercana y con la que más tienen una relación afectiva. Por lo tanto, es la figura ideal para llevar a cabo tanto el enfoque de acompañamiento como el enfoque de normalización. Y en este enfoque, el de normalización, es en el que nosotros nos centramos con esta propuesta porque tratamos las muertes parciales. ¿Y qué es esto de las muertes parciales? Bueno, pues tenemos que entender primero que la construcción del concepto de muerte durante la infancia es un proceso que depende de muchos factores y depende de las experiencias de vida que tengan nuestros peques, donde no solo cobra protagonismo la muerte significativa, es decir, la muerte de un papá, de una mamá, de un abuelo, de una mascota, sino que también cobra protagonismo otras muertes que nosotros llamamos muertes parciales. ¿Y qué son? Bueno, pues son esas situaciones que precisan de un reajuste emocional y que requieren de un proceso de adaptación. Por ejemplo, pues el proceso de destete, el final del uso del chupete, un periodo de adaptación en la escuela, ¿no? O un cambio de centro educativo. Es decir, estas situaciones nos van a provocar un duelo, pequeños duelos, y por lo tanto vamos a tener que llevar un reajuste emocional. Por eso, para nosotros cobra mucha importancia este enfoque de normalización de la muerte, porque a través de él, y como vamos a ver ahora, podemos abordar estas muertes parciales que son tan importantes, sobre todo en esta etapa de educación infantil. Ahora mi compañera Manuela nos va a explicar esta propuesta que nosotros presentamos, que es a través del álbum ilustrado. Bueno, buenas tardes. Yo sigo un poco con la propuesta didáctica que hemos planteado y es que al final los álbumes ilustrados han representado siempre un género literario que se ha usado tradicionalmente en la educación infantil y tenemos que tener en cuenta que este género literario ha sufrido una transformación grande porque, bueno, de los cuentos de hadas, ¿no?, con los que se abordaba antes problemas que quizá distan un poco más de lo cotidiano, en las últimas décadas nos acercamos a un realismo crítico, ¿no?, a
a temas que se abordan desde los cuentos y desde los álbumes, aquellas cuestiones o conflictos, miedos, inquietudes que invaden la cotidianidad del mundo infantil, ¿no? Bueno, no solo del mundo infantil, sino también de la primaria, de la educación secundaria, pero bueno, nos centramos ahora mismo en este contexto. Y aunque la muerte igualmente comienza a formar parte de esta vía literaria que es tan utilizada, aún se resiste un poquito y se acerca, pero se resiste y resulta muchas veces complejo encontrar álbumes que trabajen la muerte de una forma natural y cercana. Si encontramos álbumes que trabajan cuestiones más centradas en el enfoque paliativo que comentaba mi compañera Patricia, ¿no? que afrontan el duelo, que afrontan las pérdidas de una mascota, las pérdidas de un papá o de una mamá, y no tanto la muerte como parte de la vida, ¿no? A este respecto, bueno, nosotras vamos a trabajar con 2 álbumes ilustrados, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto. Y esta propuesta, bueno, en concreto se centra en los siguientes objetivos. Como objetivo general, se trata de abordar el concepto de muerte desde un enfoque pedagógico, eminentemente pedagógico y alejado de la psicología, en las aulas del segundo ciclo de educación infantil. De este objetivo general se plantean como objetivos específicos contribuir a la comprensión por parte del alumnado de la muerte como parte inevitable de la vida, como parte ineludible de la vida, de una forma muy natural y cercana, es decir, un poco alejado de este enfoque más paliativo y más cercano al enfoque previo. Y considerar desde el ámbito educativo la conciencia de finitud de una manera formativa. Trabajaremos con 2 álbumes, como os comentaba antes, ilustrados, cuyas propuestas se organizan fundamentalmente en 2 partes. La primera se centra un poco en la consideración de algunas ideas previas, de la importancia siempre de considerar las ideas previas que tienen nuestros alumnos antes de afrontar cualquier tema que vayamos a llevar al aula. Y la segunda parte se trata de abordar a través de una serie de actividades algún concepto de muerte pedagógicamente relevante. El primer álbum, que es desde entonces hasta ahora, mi primer libro sobre evolución, pretende indagar en el concepto de muerte, si cabe, más natural e integrador, ¿no? Es un álbum que trabaja la evolución desde la creación del planeta Tierra, ¿no? De las primeras, incluso desde el ámbito más de los seres vivos, de las primeras células hasta el momento actual, ¿no? Imaginaros hace 4.000 y pico millones de años, ¿no? Entonces, de ese modo, trabaja la muerte inevitablemente como parte inevitable, ¿no? Para haber llegado al momento en el que estamos hasta ahora. De este modo, pues podemos empezar comentando con los alumnos pues, acerca de cuestiones que tienen que ver con el cambio que ha sufrido el planeta Tierra desde entonces hasta ahora, ¿no? Y los seres vivos que habitan en él, ¿no? Y hilando con esta cuestión, pues podemos comentarles, por ejemplo, preguntarles, pensando ya que estamos en el segundo ciclo, pues si creen o consideran que el mundo siempre ha sido tal y como lo conocen ahora, o que si los seres vivos que habitaban entonces, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esa relación que ellos tienen con los dinosaurios, ¿no? Que es los seres vivos extintos que tienen como referencia sus ideas, ¿no? sobre las causas por las que ahora esos dinosaurios no están con nosotros, ¿no? Entonces, adentrarnos en el concepto de extinción como parte natural de la evolución y necesaria se hace inevitable, ¿no? Luego, en la segunda fase de esta propuesta, aparte de considerar sus ideas previas acerca de por qué hay algunos animales que han vivido en otras épocas del planeta y ahora no, se hace inevitable considerar la muerte como extinción, como una parte necesaria de la evolución, pero sobre todo se centra en relacionar este concepto con las implicaciones que nuestros actos tienen en el medio ambiente. Es decir, en el marco de la Agenda 2030, que ahora, bueno, todos tenemos muy encima, ¿no? y muy claro que hay que abordar, y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que además quedan reflejados en la actual Ley de Educación, se hace indispensable concienciar al alumnado, pues como ciudadano del mundo, del papel activo en la preservación del medio ambiente, ¿no? del papel activo que tiene en esa preservación del medio ambiente. Y así, de este modo, pues a través, por ejemplo, de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
pues podrán indagar acerca de otras extinciones que no son solo las evolutivas, naturales y necesarias que hemos visto previamente, sino otras extinciones de seres vivos contemporáneos a nosotros que han sido provocadas, ¿no?, o aceleradas por factores antrópicos, ¿no?, que tienen que ver con nuestra responsabilidad social, ¿no? Entonces, bueno, el segundo de los álbumes que vamos a trabajar también está orientado más a este enfoque previo, que tiene en cuenta la muerte de manera previa a que esta suceda, ¿no? Trabaja la importancia de sabernos mortales, ¿no?, esa conciencia de finitud necesaria para disfrutar de una vida más plena, ¿no? O podríamos decir que, aunque estamos hablando de la educación infantil, quizás la primera aproximación, ¿no?, de nuestro alumnado que puede hacerse a el sentido de la vida, ¿no?, a esa necesidad de saber qué es lo que nos depara, ¿no?, y por qué estamos vivos y por qué es necesario disfrutar de cada momento, ¿no? A través de este álbum, que trata el ciclo de la vida de una efímera, que es un bichito que vive apenas 24 horas, podemos trabajar con nuestro alumnado aquellos momentos efímeros que experimentan en su vida cotidiana, ¿no?, y que hacen un poco referencia a estas muertes parciales de las que hablaba antes mi compañera Patricia. Y jugando con el concepto un poco de tiempo, que aún no tienen adquirido por completo, podemos proponer un paralelismo entre lo que duran unas cosas y lo que duran otras, ¿no?, bajo su perspectiva, ¿no?, y la importancia de disfrutar plenamente de todas ellas, independientemente de esto, ¿no? Para ello se sugiere, para esta propuesta concreta, se sugiere la creación de un rincón en el ámbito del trabajo por rincones, de un rincón que podríamos denominar el rincón efímero, que puede mantenerse durante todo el curso escolar y que puede quedar abierto y al que los alumnos y alumnas pueden llevar pues aquellos objetos, experiencias, cualquier cuestión que se les hicieron cortos, ¿no?, pero de los que disfrutaron, ¿no?, y que pueden compartir, y que es una primera aproximación a lo que podemos considerar pues, este concepto, ¿no?, que es complejo de adquirir, pero que importante es, ¿no? Entonces, bueno, simplemente podemos concluir con que este ámbito es aún un ámbito emergente, a pesar de la cantidad de años que se lleva investigando en él. Es un ámbito emergente que todavía pues eso, se presenta con mucha resistencia, no solo en el ámbito social, sino en el educativo, que es el que nos compete ahora. Es una disciplina innovadora porque, pues por esta misma razón, ¿no?, y que debe seguir desarrollándose, ¿no? Es decir, los hitos que se comentaban, bueno, no hemos hablado de ellos, ¿no?, pero los hitos o algunos de los proyectos de investigación que se han ofrecido, que se han aportado a esta línea investigativa, pues nos ponen de manifiesto la importancia de seguir construyendo en esta línea, ¿no? Y bueno, por supuesto, los álbumes como recurso tradicional en el campo de la educación infantil también se hacen eco de esta cuestión, que cada vez es más evidente. Todavía, como comentábamos antes, es una cuestión que está un poco en la sombra, pero cada vez encontramos más cosas, ¿no?, que permiten que podamos hacer este trabajo. Y por último, y alejado justamente de estas propuestas eminentemente paliativas de las que hablábamos antes, ¿no?, y orientadas al duelo y a la psicología, se apuesta por el enfoque previo, ¿no?, previo y normalizador, como base fundamental del trabajo de la pedagogía de la muerte en educación, y más concretamente en la educación infantil, que es la etapa de referencia. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y quedamos atentas para cuando tengamos dudas, pues para poder resolverlas y compartir. Muchísimas gracias, Patricia, Manuela, vuestra aportación. A mí me vais a permitir, he quedado totalmente fascinada y desde luego, para ser un tema sombrío, ¿no?, que habéis hecho alusión varias veces, es un tema oscuro, es un tema sombrío, habéis arrojado una cantidad de luz como recurso totalmente tremenda. Así que muchísimas gracias por la participación también en esta parte de la línea del simposio. Muchas gracias. Nada, terminando con la última línea. Me toca a mí, es mi turno.
Nos hubiera gustado mucho que el profesor Víctor del Toro, por no coincidir, ¿no?, con esta coordinación del simposio, hubiera hecho en la exposición, pero le intervinieron quirúrgicamente el viernes, entonces lamenta muchísimo no estar aquí, pero dará respuesta a cualquier duda, a cualquier cuestión que pueda surgir de ahora en adelante. Este trabajo, titulado Nuevos modelos de cuidados centrados en el desarrollo en atención temprana, surge de trabajos anteriores, de trabajos previos, donde los dos, tanto el profesor del Toro, que trabaja en la Universidad Complutense, como yo, llevamos ahondando sobre ello bastantes años, tanto en materia de prematuridad como de cuidados centrados en el desarrollo. Dentro de esta propuesta, en primer lugar, queremos hacer alusión a lo que significa los cuidados centrados en el desarrollo. Los cuidados centrados en el desarrollo surgen del modelo NIDCAP, que parten de la teoría sinactiva del recién nacido de la profesora Heide Lizaal y llega a España en el año 1996. En vez de llamarlo NIDCAP, y seguramente por personas que sean tan poco duchas como yo en inglés, en vez de llamarlo Newborn Individualization, en fin, que no voy a entrar en temas farragosos, pues lo llamamos CCD de manera abreviada, con las siglas que corresponden a esos cuidados centrados en el desarrollo. Este cambio en el paradigma es una filosofía nueva que surge dentro del marco de la atención temprana, de humanización al respecto de los cuidados centrados en el desarrollo a los recién nacidos que están en las unidades de cuidados intensivos neonatales durante periodos de hospitalización bastante largos, o concretamente o con una especial sensibilidad hacia el recién nacido prematuro. En anteriores ediciones, también en este congreso y en anteriores trabajos, hemos podido comprobar cómo el niño que nace antes de tiempo implica, ¿no?, ese nacimiento prematuro, muchas secuelas a largo plazo, realmente a nivel neurológico, con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, este modelo invita, ¿no?, a las familias de los niños prematuros a trabajar en esa humanización. Estos cuidados centrados en el desarrollo parten de diferentes técnicas cuyo objetivo es comprender el comportamiento neonatal, estructurando una red de ayuda grande de apoyo y de evaluación del desarrollo al recién nacido prematuro y a su familia. Para ello parte del control postural, como se puede ver en la fotografía anterior. Gracias. El control postural en esa forma de nidos a los que se someten en esas posiciones que reflejan o intentan simular lo máximo posible el útero materno, intentan reducir el dolor con diferentes técnicas como puede ser la sacarosa o el control con otra serie de técnicas. También velamos, ¿no?, por disminuir la intensidad lumínica y la intensidad del ruido dentro de las unidades de neonatología, como podéis ver con esas telas y sábanas que se cubren las incubadoras, donde está demostrado realmente que la incidencia lumínica y la incidencia acústica produce efectos adversos en los cerebros tan inmaduros por el hecho de haber nacido antes de tiempo. Y por supuesto el método canguro, ese piel con piel que surge en Colombia hace ya bastantes años y que ahora está tan en auge en el tratamiento de la atención temprana, y por supuesto esa participación de los padres. Desprendiendo esa participación de los padres, ahora sí damos paso a esa filosofía que integramos hoy día, que es el método FICARE, de sus siglas Family Integrated Care, que está llevado a cabo en muy poquitos hospitales españoles, y ese es el objetivo fundamental que vamos a plantear en esta investigación. El método FICARE es un programa que surge en el hospital ya os he dicho que con inglés no soy muy ducha, neonatal en Monte Sinaí, en el año 1994, a partir del modelo de Levin en Estonia, y que se hace o se materializa en el año 2011 en Toronto, en Canadá.
A partir de ese momento han sido muchos de los países que han llevado a cabo grandes iniciativas en torno a esta idea, sobre todo queremos destacar Nueva Zelanda, China y Australia, donde realmente se dan cuenta de que tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que hacer un programa de empoderamiento parental también en este sentido. A mí me gusta hacer una analogía con ese trabajo que han presentado Pilar, ¿no? Del modelo centrado en la familia y poder trabajar desde este prisma también. Para ello, la doctora O'Brien y su equipo pues empiezan a implementar una especie de estudio piloto en Canadá para ver esa viabilidad y esa seguridad que puede tener el introducir a los padres dentro de las unidades de cuidados intensivos neonatales. Esta introducción de los padres no es algo meramente físico, sino que lo que intentan buscar es esa sinergia entre los padres que están sufriendo una homeostasis, un cambio a nivel familiar, con los profesionales sanitarios, ¿no? Generando alianzas y posibles uniones o posibles colaboraciones con esas personas que van a formar parte prácticamente de su familia cuando permanecen en las unidades de cuidados intensivos neonatales un tiempo prolongado de tiempo, ¿no? Estas medidas, como os digo, pues van a intentar desarrollar esa confianza, ese empoderamiento, ese empowerment que nos diría McWilliam en ese trabajo que nos ha comentado Pilar, ¿no? Pues ese empoderamiento familiar o parental, generando estrategias con los padres para que ellos se sientan cuidadores principales de sus hijos con tareas básicas como puede ser alimentar, bañar, vestir o realizar cualquier otra tarea que no implique exclusivamente ese ámbito sanitario por parte de los padres, y el personal sanitario pues sí que será el encargado de administrar ese tratamiento farmacológico o otros dispositivos asistenciales como respiradores o ventilación mecánica. Es verdad que dentro de todas las personas que forman parte de este método, ¿no? De este tratamiento FICARE, no todos los niños pueden formar parte de ello. Simplemente acogen a niños prematuros que hayan sido prematuros moderados, que no estén recibiendo tratamientos paliativos o que no tengan dificultades respiratorias. Y para ello los padres también van a tener una serie de requisitos para poder participar. Os he dejado abajo el logo de APREM, que es la Sociedad Española de Prematuros, la primera sociedad que se funda aquí en España, que es la encargada de traer aquí a España este modelo FICARE, así como el Hospital Universitario La Paz, del que hablaremos dentro de unos minutos. Ahora sí, este programa FICARE se basa en 4 líneas fundamentales. Por una parte tenemos ese programa educativo para padres, donde, como os adelantaba, deben de tener un compromiso ellos también, ¿no? Deben de permanecer entre 6 y 8 horas al día en las unidades de cuidados intensivos neonatales y al menos participar 5 días a la semana. Consisten en talleres muy chiquititos, muy reducidos, donde enseñan esos cuidados básicos de alimentación y de crianza que hemos visto y fomentan también ese piel con piel y ese control del dolor con estrategias como, por ejemplo, la lactancia materna. También tenemos un programa de formación del personal dirigido especialmente a la unidad de neonatos. Tenemos muchos profesionales sanitarios que se encargan a lo largo de la medicina, ¿no? De diferentes áreas, pero trabajar concretamente con el manejo de prematuros a veces es un poquito más complicado. También, y muy en consonancia con esos cuidados centrados en el desarrollo que trabajamos aquí en España, adaptamos ese entorno de la UCIN para que los padres puedan estar 24 horas al día durante 7 días a la semana, que es algo que por desgracia todavía no hemos conseguido 100%. Muchos de los hospitales, no solo madrileños, sino españoles, todavía no dejan que los padres estén 24 horas junto a sus recién nacidos. En muchos casos son ellos mismos los que no quieren, pero en el caso de que quieran debemos de facilitarles, ¿no? esa posibilidad y, como os digo, todavía es algo que no tenemos muy conseguido. También es cierto que la pandemia en este sentido no nos ha favorecido absolutamente nada, porque todo lo que habíamos conseguido con la llegada de la pandemia y esa introducción de bichos, virus y demás no ha favorecido en este sentido que se amplíen esa jornada de puertas abiertas para los padres. Y por último, pues dar ese apoyo psicológico a las familias, también en la línea de lo que han comentado las compañeras anteriormente, dejando no solo que participen, sino
sino también pues, reduciendo el estrés, aumentando su empoderamiento y generando pues, que sean cuidadores principales de sus hijos y que se sientan entes eficaces, ¿no? Con seguridad para trabajar con estos niños dentro y fuera del hospital, que muchas veces cuando estamos en el contexto hospitalario es más sencillo, tenemos ese conjunto de profesionales que nos amparan, nos sujetan, nos sostienen, pero cuando marchamos a casa a veces es un poquito más complicado. Dentro, además, de nuestro trabajo, planteamos, ¿no? un estudio inicial leyendo dentro de nuestra propia investigación, vimos que realmente este programa no estaba muy implementado en la mayoría de los hospitales, ¿no? Es algo muy extendido, una práctica ya casi recomendada fuera de España, pero aquí en España todavía estamos, podríamos decir coloquialmente, años luz de Nueva Zelanda, de Australia o incluso de China. Para ello planteamos el objetivo de comprobar mediante una revisión sistemática qué beneficios tenía ese modelo FICER y sobre todo cuánto de implantado estaba en los hospitales españoles. Para ello hicimos un enfoque narrativo, ¿no? Una revisión de la literatura a nivel cualitativo, viendo si podíamos dar respuesta a ese objetivo. Como criterios de inclusión, contamos con las bases de datos que tenéis proyectadas en pantalla, principalmente con Scopus y Sifinfo, Dialnet por esa parte de trabajos en español, como os vamos a comentar antes, y como vimos que el trabajo era bastante escaso, ampliamos a PubMed dando voz a esa parte de la medicina por si incluían esos cuidados dentro del ámbito hospitalario, y Google Académico en última instancia con ciertos sesgos, ¿no? Además de esas bases de datos, también incluimos como criterios de inclusión trabajos en español, pero que evidentemente estuvieran indexados en esa base de datos. Por tanto, rechazamos cualquier trabajo de tipo académico, como puede ser trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, y en un periodo comprendido desde 2013 a 2023. En la figura que tenéis proyectada en pantalla podéis ver cómo teníamos un N inicial bastante grande de 1000 y pico artículos para finalmente descartar absolutamente todos y quedarnos únicamente con 3 trabajos de investigación. En pro de la investigación y de seguir trabajando en esta línea, confesar 2 cuestiones. Por un lado, el Hospital de la Paz de Madrid, pionero en esta iniciativa aquí en España, es prácticamente el único, junto con la FE de Valencia, que está empezando a esbozar este modelo FICER, ha ideado diferentes guías, diferentes trabajos o incluye en sus propias memorias anuales de funcionamiento del hospital, bueno, pues ese trabajo que hacen a nivel de FICER, que también han sido rechazados, ¿no? Porque no era el tema que nos compete para dar voz a esa parte de artículos científicos. Y también como docentes universitarios, que somos la mayoría de los que estamos aquí, pues arrojar un poco de luz a esa línea de investigación, tanto en educación como en psicología, de profesionales que se están encargando de llevar a cabo este tipo de trabajos, ¿no? Aunque sea a nivel literario, hemos encontrado 3 TFGs y 3 TFMs de gran valor para seguir ampliando el conocimiento en esta línea. Sin embargo, como os digo, pocos han sido los trabajos, finalmente únicamente quedamos con 3, donde realmente vimos que sí que hay un cambio cultural, ¿no? En lo referido a los cuidados básicos del recién nacido y concretamente a nivel de prematuridad, pero es cierto que en la mayoría de los hospitales españoles sigue imperando un modelo caracterizado por esa separación del bebé, de los padres, cuando hay un proceso de hospitalización crónica, ¿no? Muchos de estos niños suelen estar 2, 3, 4, incluso 5 meses o más dentro del complejo hospitalario y muchas veces pues alejados, ¿no? de sus familiares. Como os decía, el Hospital La Paz de Madrid desde el año 2018 implementa estos talleres con sus familias, un hospital de referencia en otros muchos ámbitos, acoge miles de ingresos hospitalarios y miles de familias en este y otros tratamientos, por tanto debemos de seguir trabajando en esta línea. Y como beneficios, ya que hemos dejado totalmente plasmado que en España son muy poquitos los hospitales que llevan a cabo esta medida de humanización, los beneficios sí que han sido claros en esta línea, ¿no? Por una parte, tenemos beneficios de reducción de estrés parental, como nos comentaban también los compañeros de UNIR,
pero en este sentido hay muy poquitos estudios en español que avalen esa contención del estrés parental y de lo que supone para ellos esa reducción del estrés parental, ¿no? Están muy extendidas estas prácticas y estas mediciones fuera de España, pero aquí bueno, pues lo hemos hecho factible como sentimientos de sentirse desbordado cuando aparece un niño, ¿no? Antes de lo esperado, antes de esa idealización que generamos durante los 9 meses de embarazo. También hay un aumento del sentimiento positivo en las familias que se ha medido con técnicas de corte más cualitativo, sobre todo con entrevistas, donde los datos se están terminando de recopilar, ¿no? Haciendo extensibles. Como os digo, la pandemia en este sentido no nos ha favorecido nada porque cortamos de nuevo, empezamos a aplicar esta estrategia en 2018, finalizamos en 2020 y hasta que hemos conseguido volver a la normalidad, ¿no? Esa expresión que hemos utilizado tanto en los últimos años al 100%, pues todavía tenemos que seguir recorriendo unidades y recogiendo datos de estas familias que han querido formar parte de los programas. También esa formación exhaustiva en materias de cuidados a las personas que se forman, ¿no? El FICER original viene a España a dar formación en materia a estas personas y sobre todo ese beneficio psicológico, ¿no? Que reporta no solo para el niño que posea trastornos en el neurodesarrollo a largo plazo, que está más que demostrado que son evidentes, sino para también ese soporte, ese recubrimiento, ¿no? A nivel general y acogimiento con las familias. Sí decir que ninguno de estos estudios muestra alguna desventaja, ¿no? De esta metodología. Por tanto, solo nos queda seguir trabajando en este sentido. Y ya sí, por finalizar, como conclusiones, pues saber que esa prematuridad, como os decía en trabajos previos, sí que arroja grandes problemas a largo plazo, convirtiéndose en verdaderos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, intentar paliar todo lo posible estos efectos adversos, tanto con el programa FICER o con cualquier otra medida que se implemente desde los cuidados centrados en el desarrollo, pues va a ser beneficioso para estos niños. Y también pues, utilizar estas estrategias para implementar el cuidado de los padres, para que se sientan empoderados, para que se sientan activos, ¿no? Dentro del cuidado de sus hijos y especialmente pues, con estos beneficios a nivel físico, a nivel de formación y a nivel psicológico, con esos sentimientos de empoderamiento y positivos de las familias a través del programa FICER. Por tanto, solo nos queda seguir trabajando para seguir implementando esta metodología en estos hospitales madrileños, por lo que nos atañe, españoles a nivel general, ir copiando esas iniciativas que están teniendo a nivel pionero, ¿no? Todos estos hospitales. Y sin más, pues también quedamos a vuestra disposición. Tengo la sensación de haber ido bastante rápido, pero por ser la última y dejar el cierre, también os dejamos nuestros correos para cualquier duda o cuestión que surja. Si las compañeras no tienen nada más que decir, concluimos esta parte del simposio. Por recoger, me quedo con esa aportación de Rosa, ¿no? Con esa brecha de intervención entre teoría y práctica, fidelidad desde las prácticas centradas en la familia, de la cual también nos habló Pilar, con esa capacitación, con ese empoderamiento familiar, ¿no? Ese acompañamiento que hay que hacer a las familias, sabiendo que 1 de cada 100, que me quedo alarmada, de los niños poseen TEA, ¿no? y tienen ese trastorno del neurodesarrollo, a través del Scoping Review, que me ha dejado totalmente anonadada también. La doctora Mónica Méndez también nos ofreció una visión más innovadora, ¿no? A nivel formativo, sobre cómo favorecer esa acción tutorial más allá de esa vida académica o ampliando por lo menos esos horizontes del desarrollo socioemocional del niño. De la ponencia de pedagogía de la muerte de la doctora González y Pedregal me quedo a nivel personal con la metáfora del árbol, que me ha encantado, ¿no? Pero nos han dado a conocer ese punto de vista educativo y pedagógico de lo que tenemos que hacer los profesionales a nivel educativo y por nuestra parte pues seguir trabajando, ¿no? En ese empoderamiento familiar. Sea como sea, todas hemos trabajado, ¿no? Con esa etapa de educación infantil entre 0 y 6 años, y no solo con el niño, sino ha quedado totalmente claro la importancia que tiene esa familia a nivel 0-6, así que simplemente esperamos haber arrojado un poquito más de luz a la investigación, ¿no? en este sentido, y por mi parte sigamos trabajando.
poco más que añadir. Agradeceros el haber estado hoy aquí. El resto de componentes del simposio pues bueno, darán respuesta a las particularidades que tengáis. ¿Alguna cuestión? ¿Algo más que comentar? Darte las gracias, simplemente. Agradecerte, Mónica. sí, Mónica, gracias. Muchísimas gracias. Que quedamos todos a disposición de las dudas que puedan surgir y mantenemos el contacto en todo esto y estaremos con el Congreso para poder seguir intercambiando y aprendiendo. Pues muchísimas gracias. Así que quedamos a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo.